¿Alguna vez os habéis planteado cómo reaccionaríais ante una muerte inminente y segura? ¿Cómo reaccionaríais en situaciones límite? El invitado que estará con nosotros esta semana se ha enfrentado a la muerte en varias ocasiones y afortunadamente ha salido con vida. Sin embargo, esas experiencias, en concreto una que vivió en los Andes en una situación límite en la que desde luego, pues lo que decíamos, la muerte era prácticamente certera, y esas experiencias transforman a uno, mental, espiritualmente, cambian la percepción, la concepción de la vida y, cómo no, de la muerte. Es el caso de Miguel Ángel Tobías, productor, director de cine, periodista y creador de uno de los formatos pues más famosos y de más éxito de la televisión, Españoles por el Mundo, un formato que estoy convencido de que todos vosotros conocéis. Él ha escrito recientemente un libro contando sus experiencias. Su título es Renacer en los Andes, editado por Luciérnaga, y como digo, es ahí donde expresa con todo lujo de detalles cómo es enfrentarse a la muerte, vivir de cerca eso que llaman experiencias cercanas a la muerte y vivir pues toda una serie de fenómenos o de circunstancias que no son fácilmente explicables. Y desde luego el autor, Miguel Ángel Tobías, lo intenta buscar lógica o poner razón a todo aquello que le sucede y que parece que se le escapa. Él no habla con firmeza, no sienta cátedra, deja que sea el oyente, en este caso, vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones. Pero nuestro objetivo esta semana es hablar con Miguel Ángel Tobías y conocer de cerca esas experiencias y esos enfrentamientos cara a cara con la muerte. ¿Nos acompañan? Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. El dragón invisible. Un programa para hacerse preguntas. Bueno, Miguel Ángel, la primera pregunta creo que es bastante directa y a partir de ahí iremos construyendo un poco la increíble historia o las increíbles historias, yo hablaría en plural, que has tenido la oportunidad, suerte o desgracia, ahora veremos, de vivir. ¿Cómo se enfrenta la vida después de haberse enfrentado cara a cara con la muerte, no en una, sino en varias ocasiones? Pues, bueno, lo primero, encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Encantado de que me hayáis invitado. A ver, es verdad que es inevitable que haya un antes y un después cuando uno se enfrenta, ¿no?, a una o varias, como ha sido en mi caso, experiencias cercanas a la muerte. Pero yo creo que lo que voy a decir es bastante lógico y quizá poco original, pero seguro que es muy fácil de que cualquier oyente que no haya tenido que vivir esa experiencia lo va a entender, ¿no? Y es que aprecias mucho más la vida. Es decir, haber estado en una situación cercana a la muerte te hace entender mucho mejor el mundo en el que estás, te hace valorar las cosas pequeñas, porque en realidad todos pensamos en grandes cosas, pero las grandes cosas son 4 o 5 las que nos pueden pasar en la vida, pero las pequeñas cosas nos pasan prácticamente cada minuto, cada hora, cada día, ¿no? Y no las apreciamos porque nos parecen normales. Claro, nos parecen normales hasta que las perdemos. La muerte es ese momento en el que vamos a perder absolutamente todo, ¿no? Entonces, haber tenido la suerte de salir de una situación así, pues hace que aprecies mucho más todo. El hecho de levantarte por la mañana, que significa que sigues estando vivo, el hecho de que abras un grifo y haya agua, el hecho de que abras una nevera y tengas comida, el poder mirar y ver ese cielo que prácticamente ya no miramos porque nos parece que casi siempre está igual, y no es verdad. No hay dos cielos iguales en 2 instantes de tu vida. Poder mirar la cara de la gente a la que quieres, compartir más tiempo con la gente que amas, porque te das cuenta de que realmente no sabemos, nadie sabemos cuándo va a ser el último día, ¿no?, en el que vamos a estar aquí.
Y yo creo que esto es un poco la gran enseñanza, ¿no? Eso no te hace, es decir, eres afortunado porque ya que lo has tenido que vivir, has podido recibir esta enseñanza, pero sin ninguna duda son experiencias las que yo he vivido que no le desearía a nadie, porque fueron experiencias lógicamente traumáticas, de mucho dolor, de mucho miedo, de mucho pánico, y que mientras las estaba viviendo, pues eran un infierno, ¿no? Hay una cosa que llama la atención precisamente e incides en ello en el libro, es la dificultad de las personas que no hemos vivido esas situaciones límite para ponerse en tu piel, ¿no? Y entender que quizá la gran enseñanza de la muerte, no deja de ser paradójico, es aprender a apreciar la vida, tal y como decías. Sí, yo, a ver, es bastante lógico, es decir, o sea, cuando si lo reflexionas y te das cuenta, ¿no? Por desgracia, los seres humanos que nos creemos la especie más evolucionada y más avanzada, la verdad es que damos bastante pena cuando nos miramos en el espejo realmente, en nuestro espejo interior, y nos damos cuenta de cómo vivimos, de las cosas a las que le damos importancia, de las cosas que valoramos, de este sentido, ¿no? que vive sobre todo Occidente, donde lo que importa es el tener en vez del ser. Pues la verdad es que es bastante doloroso ver que vivimos de esta manera. Cuando has tenido una experiencia de este tipo, pues de alguna manera tienes la posibilidad, yo creo que todo el mundo lo hace y el que no lo hace pues es terrible, ¿no? Pero de trascender a todo eso y darte cuenta de la gran suerte que tenemos, ¿no? Una vez un psiquiatra muy famoso, español, Rojas Marcos, que fue presidente de todos los hospitales públicos de Nueva York en una época, en una entrevista que yo le hice para Españoles en el Mundo, hace 13 años, que en aquel momento yo, que creé ese formato, lo producía y lo dirigía y lo presentaba, y le dije que quería hacer con él una serie de cosas allí en Nueva York, y él me dijo, bueno, antes te voy a hacer una pregunta, y si me la contestas bien, pues me pongo en tus manos y entonces hacemos lo que tú quieras, ¿no? Y le dije, pues adelante, y me preguntó que si era feliz. Me preguntó, ¿eres feliz? Entonces me quedé callado un instante y le dije, mira, digo, cada vez que me levanto por la mañana y veo que me he levantado, como decía antes, y estoy vivo, que puedo ver, oír, caminar, que tengo un plato de comida, que tengo un trabajo, que la gente a la que amo, la gente, mi familia, mis amigos, están bien de salud, que no tienen ningún problema grave de salud y que más o menos todos también pues tienen un trabajo que les permite comer y tener una vida digna, digo, ese día me parece una fiesta. Me parece una fiesta maravillosa. Y entonces me dijo, Miguel Ángel, me encanta tu respuesta, hacemos lo que tú quieras, ¿no? Pues un poco es esta la conciencia y la conciencia que me encantaría transmitir a todo el mundo, y este es uno de los motivos, o el principal motivo por el que he escrito el libro de Renacer en los Andes, ¿no? Porque al final, después de reflexionar sobre lo que viví durante 13 años, pues dije, quizá esta experiencia, quizá contar lo que viví, lo que sentí, las reflexiones que tuve que hacer, todo ese proceso interior, todo ese proceso mental, psicoemocional que yo tuve que hacer mientras veía cómo llegaba la muerte en unas horas, quizá pueda servir a otras personas que estén pasando, ¿no?, por momentos de dificultad, o que tengan que tomar decisiones importantes, o que estén en un momento especialmente reflexivo de sus vidas, y que, pues viendo un poco el ejemplo de lo que yo viví, quizá les ayude, ¿no?, sin necesidad de tener que pasar por una experiencia de cercana a la muerte, pues puedan aprender esas cosas que otros hemos aprendido a la fuerza, ¿no? A la fuerza, y por entrar ya en algunas de las historias, de las aventuras, porque en realidad es lo que son, que cuentas, que narras en Renacer en los Andes. Una de ellas, la primera vez que en cierto modo te enfrentas a la muerte sin saberlo, fue en África, si no recuerdo mal. Por lógica, por estadística casi, el médico que te atiende después de una extraña experiencia que no comprendías del todo, cuando te ve, te da un abrazo y te dice que deberías estar muerto. ¿Cómo afrontas esa experiencia? Además, bastante jovencito por aquel entonces. Bueno, sigo siendo joven, pero sí, más joven todavía. Tenía 23 años y eso fue porque estuve a punto de morir en África 2 veces en el mismo mes, que es excesivo, ¿no?
que fue ahogado y envenenado. Y a la que haces referencia es a la del envenenamiento. Yo tuve un envenenamiento por plantas en Masai Mara. Empecé a tener síntomas terribles, donde sientes literalmente que te deshaces por dentro. Yo sentía como si mis células se estuviesen deshaciendo, ¿no? Y me picaba, todo el mundo, esto es muy fácil de entender, cuando te pica un mosquito, estás ahí rascándote desesperado en ese punto, ¿no? Porque te pica y tú te rascas. Pues en un envenenamiento de este tipo como yo tuve, me picaba desde el cuello, la cabeza no, pero desde el cuello hasta los pies, todo el cuerpo, cada centímetro de la piel, a la vez. Todo el tiempo, permanentemente, ¿no? Así durante 3 días. Cuando llegué al hospital, porque no pude llegar antes, nos habían dejado en medio de una reserva Masái, porque queríamos vivir una aventura salvaje de verdad, y el planteamiento fue con 2 amigos y yo de, oye, que nos suelten aquí en una tribu, que se vayan y que vuelvan a buscarnos 3 días después, ¿no? Por lo tanto, estaba preso y prisionero de esa situación, sin saber muy bien qué podía hacer, lógicamente, ¿no? Y cuando llegué 3 días después, 3 días y medio después al hospital en Nairobi, yo es verdad que me sentía muy grave, sentía que yo era consciente de decir, esto es muy grave, Miguel Ángel, esto que te está pasando, te estás muriendo, pero era una intuición, ¿no? No era un conocimiento, era una intuición. Y el médico que me atendió, después de ver los síntomas que tenía, de ver cómo tenía el cuerpo, después de descargarme 20 jeringuillas con todos los antihistamínicos y antivenenos y de todo que había allí en el hospital, sin hacerme ningún análisis de sangre, porque se dio cuenta de que no había tiempo, por cómo estaba, mi piel era como un mapa en relieve, como si fueran cráteres, toda la piel de todo mi cuerpo era como un monstruo. Me dijo que por lo menos hacía 24 horas que yo debería haber muerto ya, ¿no? Pero fíjate cómo es la mente humana, ¿no? Me dijo eso en el momento en que yo ya estaba fuera de peligro. Me dijo algo de lo que yo no era consciente hasta el momento en que él me lo dijo, ¿no? Por lo tanto, el no haber sido consciente de que realmente ya tendría que estar muerto, hizo que en el momento en que ya me habían puesto todas las inyecciones y ya me habían dicho que el problema estaba resuelto, que si no me había muerto ya no me iba a morir, hizo que prácticamente en ese momento dejara de pensar en lo que había vivido. Prácticamente en ese momento. Es decir, me acuerdo que fui a celebrarlo con mis amigos, que celebrarlo fue una hamburguesa y un refresco, porque yo nunca he bebido, pero con un sentimiento de que había vuelto a nacer, que había vuelto a la vida, y era tal la alegría que ya no hubo tiempo en mi mente en aquel momento para pensar en el drama que acababa de vivir, a pesar de que fue un drama tremendo, donde yo tuve un delirium tremens, donde buscaba algo con lo que suicidarme. Cuento en el libro que si hubiera tenido una pistola me hubiera pegado un tiro, porque el nivel de sufrimiento, de dolor que yo sentía en el cuerpo era horroroso, pero no podía huir de mi cuerpo. Y pensé en varias formas de cómo acabar con mi vida, y ahí en el libro, porque es hasta chistoso, ¿no? Porque es verdad que me veía a mí mismo intentando buscar una piedra de pico y lanzarme contra ella de cabeza, pero me acuerdo que en mi propia imaginación veía como yo corría hacia la piedra, pero claro, en el fondo, como no te quieres morir, en el último momento frenaba y entonces decía, no, sigo con el envenenamiento y con una brecha en la cabeza sangrando, con lo cual afortunadamente no lo hice, ¿no? Pero lo olvidé. O sea, 2 horas después de salir del hospital estaba haciendo la vida como si no hubiera pasado nada. Y esa sensación de cambio, de un momento de terror a un momento de, bueno, pues ya ha pasado todo, se ve también reflejada precisamente en la experiencia que comentabas, también en África, unas semanas antes de este envenenamiento, en el mar. De repente un momento de euforia tremendo nadando hacia una isla, y cuando os dais la vuelta y veis que la situación ha empeorado, en cuestión de segundos la euforia pasa al terror, a la agonía. Mira, eso es una de las grandes lecciones. Esto es una de las grandes lecciones que los oyentes que tengan a bien, o los lectores, ¿no?, que tengan a bien leer el libro, van a entender perfectamente cómo la vida nos cambia en un instante. Entonces, una cosa es teorizar sobre ello, que todos lo decimos, porque todos decimos esto, la vida te puede cambiar en un minuto. Pero una cosa es teorizar sobre ello, decirlo, verbalizarlo, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y vivirlo de una manera tan dramática y tan brutal como fue en esa ocasión, en la que con otro de los amigos que yo estaba allí en África, nos fuimos 3 amigos, salimos, una estupidez, una tontería, estábamos en la isla de Lamu y había una isla enfrente, no sabemos a cuántas millas,
pero dijimos, oye, ¿por qué no vamos nadando hacia la isla? Entonces empezamos a nadar mar adentro, de forma muy relajada, muy bien, nos sentíamos fenomenal, viendo que nadábamos muy rápido, que no nos cansábamos, hasta que en un momento determinado dije, llevamos 45 minutos, para que alguien se imagine, la gente se ahoga en las playas de este país a 20 metros desgraciadamente, a 20 metros de la orilla de la playa todos los años se ahoga gente, a 15 metros de la orilla. Llevábamos 45 minutos de reloj nadando mar adentro, ¿no? Y ahí hubo un momento de lucidez en el que yo me paré, que esto es lo que también nos salvó la vida, lógicamente, me paré y giré la cabeza, miré para atrás y me di cuenta que la isla de la que habíamos partido estaba más o menos a la misma distancia, lo que podía calcular, de la isla a la que íbamos. Entonces ahí le dije a mi amigo, a José Manuel, que venía conmigo, oye, yo creo que la proeza ya está hecha, démonos la vuelta, porque si al final nos damos la vuelta, volver a la isla es como si hubiéramos ido de una a otra, ya hemos hecho la proeza. Y lo terrorífico fue que simplemente es cambiar el cuerpo 180 grados de posición y darnos cuenta de que la misma corriente que nos había sacado de nuestra isla a toda velocidad, sin ningún esfuerzo, porque íbamos como si fuéramos una especie de cinta transportadora, ahora ya no nos dejaba volver. Entonces es la literalidad absoluta de que es un segundo en el que te cambia la vida, en el que estás vivo, estás eufórico, estás alegre, estás contento, te sientes fuerte, te sientes todopoderoso, dices, ostras, mira cómo estoy en forma, puedo ir nadando de una isla a otra, todo es maravilloso, estamos en medio del mar en África. Fue girarse y darnos cuenta de que efectivamente la corriente no nos dejaba volver a tal nivel que el cuerpo iba hacia atrás. O sea que intentabas bracear y ya no podíamos, ¿no? La corriente no nos lo permitía. Ojalá todos, no quiero que nadie viva una experiencia así, obviamente, pero que todos fuéramos conscientes antes de salir de casa sin darle un beso a la persona que hemos dejado allí. Un periodista hace años me preguntó, no sé por qué, no era por un programa de los que yo hacía, pero no tenía ningún sentido la pregunta en realidad. Pero me preguntó cuál era la cosa que nunca que nunca dejaría de hacer antes de irme de casa. Y yo le dije, pues jamás me voy de casa sin darle un beso a los que se han quedado dentro. Fuese una novia, fuesen mis hermanos, fuesen mis sobrinos, fuese mi madre, fuese... Pero es que es real, es que nos vamos de casa sin saber si no vamos a volver, o sin saber si las personas a las que hemos dejado dentro, cuando volvamos, ya no están. Y vivimos con un falso sentido de inmortalidad, como si nosotros no fuésemos a morir, como si nadie a nuestro alrededor de la gente que amamos fuese a morir, y por eso dejamos las cosas para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene, cuando en realidad deberíamos vivir con una permanente conciencia de la muerte, no en negativo, no para deprimirnos, sino todo lo contrario, para disfrutar, para amar, para soñar, para reír, para ayudar a cada persona que se nos presente en la vida, porque quizás es nuestro último momento de amar, de reír, de soñar o de ayudar. La reflexión que haces, desde luego, es interesante y aplicable a todos los oyentes que en estos momentos están escuchando el programa. Y es verdad que en nuestra sociedad hemos decidido obviar la muerte, por alguna manera, en lugar de ver ese lado positivo que comentabas, ¿no? La muerte como un aliciente, como un empujón para decir, vamos a no retrasar determinadas cosas, a no dejar de hacer otras y a centrarnos realmente en el momento, el memento mori, ¿no? Recuerda que morirás de los antiguos. Sí, es verdad que la muerte, y es humano, y es, claro, es fácil de entender, que da mucho miedo. Y yo, que he estado 3 veces a punto de morir, sé el miedo terrorífico que da. Porque cuando estaba tratando de no morir ahogado, pues estaba luchando contra ella. En el proceso del envenenamiento también luchaba, pero no era del todo consciente de la gravedad en la que estaba, hasta el final. Pero sin embargo en los Andes, donde después de haber sobrevivido una noche a muchos grados bajo cero, cosa que era imposible por cómo estábamos por la propia ropa que llevaba, la intemperie, no debía sobrevivir a esa primera noche, pero ya por la mañana, sabiendo que la siguiente noche es imposible sobrevivir, me tuve que enfrentar a ese sentimiento de saber que me quedan horas de vida, estando sano, sin tener nada roto, sin estar enfermo, y me hacía
ser muy consciente en aquel tiempo de, Dios mío, todo lo que debería haber hecho, todo lo que hubiera hecho de otra manera, todo lo que dejé de hacer y ahora haría, cosas que hice y que ahora me doy cuenta de que no debería haber hecho. Y creo que todos deberíamos sentarnos, parar y reflexionar sobre esto mientras tengamos tiempo. Porque lo que es indiscutible es que en algún momento esto se acaba. Y se nos va a acabar a todos. Por lo tanto, en la medida en la que podamos, mientras estamos aquí, merece la pena que seamos muy conscientes de a qué y a quién le dedicamos el tiempo de nuestra vida. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, en CMM Radio, la radio de Castilla-La Mancha, y lo hacemos escuchando una entrevista, desde luego, muy personal e íntima a Miguel Ángel Tobías, periodista, director de cine, productor y superviviente, en cierto modo, de los Andes. Salió con vida de una experiencia límite en los Andes y otras cuantas, como ya nos ha contado, y bueno, de esas experiencias, desde luego, sacó unas enseñanzas vitales y, dice él, espirituales que quizá, solo quizá, puedan servirnos a muchos de nosotros. Atentos, porque su historia no tiene desperdicio. Hacías ya mención precisamente a esa aventura, a esa experiencia en los Andes que reflejas pues al detalle en el libro Renacer en los Andes, editado por Luciérnaga. Y si te parece, Miguel Ángel, para ir un poco ahondando, para que la gente pues vaya un poco situándose a narrar un poquito esta experiencia, no de toda, porque desde luego no va a ser el mismo detalle que se puede plasmar en el libro, pero por dibujar un poco esa situación previa a que tú te marches del campamento y de repente pues te veas envuelto en una situación muy complicada. Vamos a poner un poquito ese contexto, si te parece, para dibujar, insisto, a los oyentes el paisaje. Pues mira, yo llego a Arequipa con dos amigos. Es que las dos historias, lo de África sucede con dos amigos que no son los mismos con los que sucede años después la historia de los Andes, ¿no? Y llego con estos dos amigos íntimos después de 13 días de un viaje de aventura por Perú, donde primero habíamos hecho el camino Inca, después habíamos hecho el descenso de un río durante varios días, un río muy peligroso, de nivel 5, que es el máximo nivel de dificultad y de peligro para la gente que no sepa lo que es esto de descender ríos en el mundo. Donde habían sido varios días con el riesgo y el peligro de decir, mira, aquí no te puedes caer, en ese rápido murió una persona la semana pasada, si alguien se cae en este otro rápido ya tampoco va a subir a la balsa, o sea, este fue el juego, ¿no? Pero es muy importante entender esto para que se sepa con el grado de adrenalina con el que llegamos a Arequipa. Llegamos con un nivel de adrenalina muy alto, muy alto, muy alto, porque si no jamás nos hubiéramos planteado lo que nos planteamos, ¿no? Y es verdad que la intención primigenia en Arequipa era simplemente hacer 3 días de descanso ya de ese viaje, de hacer un poco de turismo gastronómico y cultural, que tampoco pasa nada. Pero teníamos el nivel de adrenalina tan alto que al bajarnos en el aeropuerto de Arequipa giramos la cabeza y vimos detrás del avión el Nevado Chachani, que es un pico de 6.100 metros casi. Y uno de mis amigos dijo, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no subimos la montaña? Y así ya habremos culminado estos 16 días de aventura ya a lo bestia, ¿no? Y yo, que no soy de naturaleza miedosa, que llevo muchos años practicando deportes de riesgo, reconozco que algo pasó en mí. Y yo sentí una sensación muy rara, tuve miedo, sentí un escalofrío por dentro, una sensación extraña de que yo no quería subir ahí, de que no debíamos subir esa montaña, pero me callé, no dije nada, pensando en que mis amigos se olvidarían. Digo, bueno, ahora del aeropuerto al hotel se habrán olvidado del asunto.
pero no se olvidaban, ¿no? No se olvidaban. Y cuando llegaron al hotel seguían hablando, oye, ¿por qué no vamos a buscar un guía? Intentamos subir el Nevado Chachani mañana. Y yo me callé, me dejé arrastrar por su impulso, ¿no? Y por sus ganas de subir. Y nos vimos sin ningún tipo de aclimatación, sin el equipamiento adecuado, sin tiempo, porque por encima de 3.500 metros necesitas, cada 300 metros que te elevas, necesitas un día de aclimatación, un día. Y nosotros nos planteamos subir a 6.100 metros en una sola jornada, lo cual era una locura. El guía intentó primero persuadirnos de que no era posible, de que no lo hiciéramos, de que no lo intentáramos, pero al final le presionamos tanto que acabó accediendo, ¿no? Y como te digo, no teníamos la aclimatación, no teníamos la ropa, no teníamos el equipamiento necesario para ascender esa montaña, pero para allá nos fuimos. Al día siguiente, cuando salimos todos para allá, un jeep nos dejó en un sitio, en el máximo punto donde pudo subir, por el oxígeno. Ahí salimos andando, llegamos al campo base. Campo base no porque no estuviera instaurado, no había nadie, no. Donde el guía dijo, bueno, aquí pasamos la noche, ¿no? Campo base es aquí. Ya 5.200, 5.300 metros. Y con la intención de que al día siguiente, a las 4 de la madrugada, salir a intentar hacer cumbre y bajar a toda velocidad, claro, para evitar el peligro del mal de altura, de estar a esa altitud sin aclimatación, ¿no? Y ahí empezó ya una locura para mí, porque el mal de altura nos atacó muy fuerte a los tres, lógicamente. El mal de altura, solo quien lo ha vivido sabe lo que es, si no es imposible, pero la aproximación es literalmente sentir que te mueres. Te duele la cabeza como si te estuvieran pateando la cabeza permanentemente. El estómago completamente revuelto, con vómitos, con arcadas permanentes, sin fuerza porque no hay oxígeno, con lo cual no tienes fuerza en los músculos, con hiperventilación porque a la falta de oxígeno hace que tú respires más veces y más rápido. Entonces te metes en una historia loca, tremenda, con peligro, claro, de tener un edema pulmonar, un edema cerebral. Y en esta circunstancia empecé con una taquicardia muy fuerte a las 7 de la tarde. Y al principio pensé que se pasaría y luego dije, bueno, esto no se quita, pasan muchos minutos, media hora con taquicardia, digo, me voy a morir aquí. Y empecé a plantearme que me tenía que ir de allí. Esto es ya de noche cerrada, donde no se ve nada a 1 metro de distancia. Intentar descender una montaña es imposible de noche. Pero además, pues esos 10, 12, 15, nunca lo supe, grados bajo cero, pero sensación térmica la que te puedas imaginar. Y abandoné el campo base. Mi intención era descender un poco para ganar oxígeno y que así se normalizara el ritmo cardíaco, ¿no? Sabiendo muy bien que me iba hacia la muerte, sabiendo que abandonar el campo base significaba que me iba a morir, porque sabía que me perdía, que no había referencia de nada, por lo tanto, una vez perdido ya hacia dónde iba a caminar, al día siguiente, en caso de sobrevivir a esa noche, y sabiendo que nadie me iba a ir a buscar, porque hacia dónde buscas, si no hay referencias de nada, cómo se ponen a buscarte, en qué dirección, ¿no? Pero en realidad el instinto de supervivencia, a pesar de que sabía que irme del campo base significaba morir, sabía que si me quedaba, por conocimiento científico, sabía que si me quedaba, me moría ahí, porque no puedes estar con taquicardia permanente durante horas, no se puede. El corazón se para y una de estas ya no arrancan. Y ahí empezó ese infierno, o siguió ese infierno para mí, donde perdido me tuve que enfrentar a pasar una noche a 15 grados bajo cero, a la intemperie, con ropa como para subir aquí a la Sierra de Madrid en primavera, para entendernos cómo íbamos vestidos, ¿no? Y me tuve que enfrentar evidentemente al frío, que en realidad sabes que es imposible sobrevivir a una noche a esa temperatura, y tu mente, el dolor que sientes es tan grande que la mente lo que te pide es duérmete y muere, y acaba con esto. Son momentos muy agónicos, momentos terribles. Ahora nos contarás algo más de cómo pasas esa noche, pero ahí en el libro lo reflejas de una manera, yo creo que absolutamente gráfica. Yo que además pues soy un obsesionado del tiempo, siempre estoy consultando el reloj, y hay un momento que a mí de verdad me ha despertado verdadera agonía, ¿no? Ese momento en el que decides mirar el reloj y ves que los minutos pasan, cuando tu sensación es que han pasado 30, 45 minutos, cada vez que miras el reloj solo ha avanzado 1 minuto. Mira, esa es la experiencia más... Todos los oyentes, cualquier lector del libro, ha vivido alguna noche de insomnio.
o hemos vivido todos un rato de insomnio en una noche. Simplemente que te despiertas por la noche y estás ahí 1 hora, 2 horas que no te duermes y la gente se desespera, se vuelve loca, te angustias, y eso que sabes que estás en tu cama, en tu casa. Es decir, en un entorno completamente seguro, que sabes que no pasa nada, que va a llegar el día y mañana por la mañana estarás un poco más cansado, pero que todo está bien en tu vida, ¿no? Viví la distorsión del tiempo de la forma más horrorosa que se puede vivir. Porque lo que quieres es huir de ese frío, pero no puedes huir, no hay dónde esconderse, no hay cómo calentarse, no hay dónde estar. Y yo hice a la hora de escribir el libro un cálculo por esa distorsión del tiempo para saber realmente cuánto había significado para mí esas 7 horas y media de esa noche, cuánto tiempo había pasado realmente en mi cabeza por el nivel de sufrimiento que yo llevaba soportando, ¿no? Y tal y como has explicado, lo que me sucedió es que cuando yo pensaba que habían pasado 30 minutos, miraba el reloj y había pasado 1. Y luego volví a mirar y pensando que habrían pasado 45 minutos y había pasado 1. Y luego volví a mirar una tercera y última vez pensando que habían pasado otros 30 minutos y vi en el reloj que habían pasado 40 segundos de tiempo, para imaginar el nivel de sufrimiento, ¿no? Entonces, para escribir el libro, porque nunca lo había hecho antes, hice el cálculo de lo que significaba multiplicar 1 por 30 por 60 minutos por 7 horas y media. Y cuando lo estaba escribiendo y en el momento que estaba escribiendo el libro lloré, inevitablemente lloré, porque la cifra son 9 días y medio. Es decir, que es como si te colocaran, imagínate, en un insomnio permanente, en ese sufrimiento de insomnio, a pesar de que estás en tu casa, que sabes que estás en un entorno seguro. Traslada esto a los Andes, a 5.000 metros, sabiendo que te vas a morir, con un frío infernal, e imagínate que ese insomnio que te desespera en 1 hora lo vas a tener. Esa noche para ti va a durar 9 días y medio con sus días y sus noches. Desde luego una sensación terrible. Pero hablabas al inicio, y es momento también de ir entrando en ese tipo de cuestiones, de experiencia cercana a la muerte. Hay un momento en el que, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, notas una presencia que empuja o que ayuda o que te ayuda a sobrellevar esa difícil situación. Sí, lo que sucedió es que esa noche yo evidentemente antes te decía que bueno, no se puede luchar contra el frío, o sea, directamente no se puede, es imposible luchar contra el frío, porque el dolor que genera es tan intenso que en realidad hay una parte de ti, de tu mente, que lo que te pide es duérmete, mueres, pero mueres de forma dulce y acabas con este dolor. O sea, lo que tu mente te dice es déjate ir y acabas, ¿no? Con este sufrimiento. Hay otra parte de ti, claro, el instinto de supervivencia, que te dice no te duermas. Entonces, la lucha en realidad no es contra el frío, es contra ti mismo. Es contra ti mismo. Hay como 2 yoes en tu cabeza, uno diciendo déjate morir y acabas con este dolor, y otro que te dice no te duermas y sigue aguantando este dolor, ¿no? Sin poder evitarlo, esa noche me quedé dormido 2 veces. Y sé que me quedé dormido 2 veces porque una mano 2 veces me tocó la cara y me despertó. Si esa mano no me hubiera tocado la cara, hubiera muerto. La primera vez que lo hizo, yo sentí, además pensé que ahí había un mensaje de Miguel Ángel, no estás solo. No podemos evitar que estés en este sufrimiento, es libre albedrío, te has colocado aquí, pero no estás solo, ¿no? Pasados unos segundos me di cuenta de que esa mano lo que había hecho además era en realidad despertarme, ¿no? Y la segunda vez, horas más tarde, ya no sé cuánto, porque yo me quité el reloj. Después de la tercera vez que lo había mirado, me lo quité y lo tiré, porque dije no puedes seguir mirando el reloj porque te vuelves loco. No sé cuántas horas después, pero esa mano me volvió a tocar, me volvió a despertar, pero lo hizo en un momento en el que yo ya estaba en las últimas, porque estaba completamente congelado, ya no sentía dolor, ya no me dolía nada, estaba prácticamente muerto, y hubo un instante en el que pensé, no, olvídate de la mano, olvídate, ya déjate, o sea, estás en paz, no te duele nada, pues no hagas caso a esa mano y vuelve a la inconsciencia y se acabó, ¿no? Pero en ese momento apareció el rostro de mi madre en mi cabeza, apareció la cara, solo el rostro de mi madre, como mirándome, y esto me reconectó con la vida, me reconectó con la idea de decir no te puedes morir,
a pesar de que volver a la vida desde ese letargo ya en el que yo ya estaba, en esa casi hibernación en la que estaba, por el estado de congelamiento, significaba volver a sentir dolor. Significaba volver al infierno de luchar contra el frío, ¿no? Pero ver el rostro de mi madre me dio fuerza y pensé, tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que vivir, y me fui poco a poco otra vez reincorporando a la vida, y por lo tanto volví a pasar y a sentir el dolor que sentía antes por el frío y a tener que luchar otra vez para no dormirme, y así conseguí que llegase la mañana. Hay un tema que en el programa hemos abordado en alguna ocasión, que personalmente me interesa mucho. Hay un fenómeno conocido como efecto lecho de muerte, y nos habla de las visiones que tienen los pacientes, en este caso moribundos, o las personas próximas a la muerte antes de morir. Creo que la respuesta me la has dado hace unos segundos, pero si yo te preguntara qué se ve o qué crees que vemos en la antesala de la muerte. No, o sea, realmente, a ver, no lo sé, quiero decir, o sea, no. Es verdad que estas experiencias, claro, son muy intransferibles. O sea, yo no sé qué siente otra persona, no sé cómo lo vive otra persona, no lo puedes, es imposible saberlo, ¿no? Yo no estuve en ese, quiero decir, no llegué a ese punto del que luego he oído hablar algunas personas, ¿no? De ese efecto túnel, o de decir, o sea, yo creo que esa mano me tocó ese instante antes, de morir. Yo no forcé el que apareciese el rostro de mi madre en mi cabeza. O sea, yo no hice nada, no hice ninguna intención para que eso pasara. Simplemente eso sucedió, y es lo que me hizo reconectar un poco con la vida, ¿no? Fui muy consciente de que si esa mano no me toca, en ese momento yo ya hubiese muerto, pero probablemente, como ya estaba en estado de inconsciencia, no me hubiese enterado de mi muerte. O sea, creo que en ese momento se hubiera dado, nunca lo sabré porque claro, no lo viví, pero no hubo un momento, ¿sabes?, de lucidez, como de accidente, entonces donde has tenido un accidente muy grave, ves que te estás desangrando, ves que todo, y entonces ves que la vida se te apaga. Yo ese proceso no lo viví ahí, porque yo me había quedado dormido en el más puro sentido de la palabra. Es decir, o sea, como cuando uno se queda dormido y se ha quedado pensando en una cosa y de repente ya te das cuenta que no estás pensando, ¿no? Hay otro concepto que sobrevuela el libro, ya para ir terminando, y es el de dignidad. Dignidad es en esos momentos que en esta ocasión, en tu caso personal, tan difíciles. Dignidad ante la muerte, dignidad ante la vida, es un concepto que sobrevuela el libro en algunas ocasiones. Fíjate, es verdad que, por eso vuelvo a decir que yo, claro, cuento mi experiencia y tengo un profundo respeto por lo que otras personas sientan, vivan o hayan vivido, o cómo lo vayan a vivir, ¿no? Porque ¿quién soy yo para juzgar ni siquiera a mí mismo, ¿no? Pero es verdad que hubo un momento, o sea, porque esta historia a la mañana siguiente, donde yo he salido vivo esa noche, pero soy consciente de que ya es imposible, y quien tenga bien leer el libro va a entender el minuto a minuto y va a entender por qué era imposible volver a sobrevivir una segunda noche. Científicamente era imposible volver a sobrevivir una segunda noche. En un momento determinado de ese día, en el que las horas van pasando y yo me voy acercando cada vez más a la muerte, hay un instante en el que tengo una crisis muy fuerte, donde me pregunto a mí mismo que para qué camino. Estoy caminando y digo, ¿qué más da? Deja de caminar, siéntate aquí, espera la muerte, disfruta del sol, del calor, de la luz, espera que se haga de noche, que se vaya la luz, que vuelva el frío y muere, ¿no? Porque no tenía ningún sentido, yo iba caminando y solo había picos y picos y más montaña y más montaña y más montaña, ¿no? Sin referencia de nada y sin posibilidad de llegar a ningún sitio, porque ahí no vive nadie, en kilómetros y kilómetros y kilómetros no vive nadie, ¿no? Son los Andes. Pero sin embargo, en ese momento en que yo tuve ese pensamiento de quedarme quieto, al instante siguiente, y esto tiene mucho que ver con la dignidad, me dije, no, Miguel Ángel, no, tú no puedes morirte sentado, tú no te puedes quedar sentado. Y entonces me comprometí conmigo mismo a no dejar de caminar hasta que me muriese. Aunque se hiciera de noche otra vez, yo ya no iba a volver a acurrucarme como la noche anterior, a intentar soportar la noche sabiendo que no iba a ser posible, sino que vas a caminar, Miguel Ángel, hasta que te falle el corazón,
o te falla el riñón por la deshidratación que tienes, o sea, y se acabó y mueras, ¿no? Y hasta qué punto este sentimiento de la dignidad humana mantenida hasta el último instante era algo firme en mí, que lo que me pasó a preocupar desde ese momento fue que lo que esperaba era, me dije a mí mismo, espero que cuando muera el cuerpo yo caiga de determinada forma, de determinada manera, que cuando encuentren mi cadáver se den cuenta de que yo morí caminando. O sea, ya me preocupaba. Imagínate, o sea, si te estás, como decir, oye, si te estás muriendo y te vas a morir, ¿qué más te da ya cómo te mueres? Pues no es verdad. No es verdad. Por eso es ese mantenimiento de la dignidad que tenemos la obligación de mantener hasta el último momento de nuestras vidas nosotros, pero además de preservar la dignidad del resto de los seres humanos con los que nos cruzamos en nuestra vida, ¿no? Porque yo decía, me imaginaba la escena de un equipo de rescate, quien fuese, por supuesto entendía que mis amigos estarían allí, y les veía, me los imaginaba en mi cabeza mirando mi cuerpo en el suelo, muerto, pudiendo darse cuenta y pensando y decir, este tío murió caminando, o sea, no se rindió. Por no revelar muchos detalles, porque insisto, desde luego para conocer la historia lo mejor es leer el libro donde detalle, minuto a minuto casi se va narrando esa experiencia complicada, pero llegas un momento en el que, bueno, llegas a una zona en la que ves a un señor anciano, ¿no? Un señor muy mayor en una moto, y esta experiencia pues acaba, por decirlo de alguna manera, ahí. El libro, Renacer en los Andes, habla de una historia conmovedora y espiritual, y es por lo que me gustaría preguntarte, insisto, ya casi para ir terminando. Es evidente que te cambió la vida, pero no sé si antes de todas estas experiencias eras una persona considerada escéptica con este tipo de experiencias. A partir de ahí te cambió la visión. ¿Qué piensas ahora del más allá o de la...? Yo cuento, y por eso ha sido tan difícil para mí escribir este libro, porque evidentemente es desnudarse de alma, desnudarse espiritualmente, porque en realidad en el libro yo lo que estoy contando es la historia de un milagro. Pero, por supuesto, pongo la palabra milagro en el sentido en que cada ser humano sienta y piense en función de sus creencias, de sus experiencias, de su religión o de lo que quiera, ¿no? Hablo de milagro en el sentido de que pasó algo extraordinario, fuera de todo control lógico, racional y científico, pero además que no fue casual, porque yo esa mañana entré en un diálogo directo con Dios, y aquí vuelvo a hablar de Dios en el mismo sentido que hablo de la palabra milagro. Me da igual a lo que cada uno sienta que me refiero con Dios, es decir, si alguien es cristiano, pues va a pensar que es el Dios de los cristianos, y si es alguien, un indígena, pues va a pensar que es el espíritu de la montaña. No importa, o sea, estoy hablando de una fuerza superior, de algo por encima de nosotros. Y yo en ese diálogo, siendo muy consciente de que iba a morir, siendo muy consciente de que no podía salir solo de allí vivo, pedí una serie de cosas, y esas cosas fueron sucediendo una detrás de otra. Si no se hubieran dado esas, concretamente 5 cosas que pedí, si no se hubiera dado la primera, las otras no hubieran podido suceder y no hubiera tenido sentido que sucedieran, pero cada una de ellas consiguió, y la suma de ellas consiguió que yo saliese vivo de aquella situación, ¿no? No me ha cambiado la vida en el sentido de mi espiritualidad, es decir, o sea, yo siempre creí que tenía que haber algo, que esto no se acababa aquí. La diferencia es que lo que antes para mí era una creencia ahora es una certeza. Es decir, sé que no estamos solos y sé que esto no se acaba aquí, ¿no? Eso independientemente de que, por supuesto, y me alegro mucho de que así haya sido, porque este libro me ha traído un regalo, que es el prólogo de Nando Parrado, famoso superviviente de los Andes, que seguramente casi todo el mundo se acordará de aquel avión uruguayo, ¿no? que cayó en los Andes, y Nando Parrado es uno de los 2 supervivientes, junto con Roberto Canessa, que sacaron al final a todo el grupo de allí, ¿no? Y el que me ha hecho el prólogo dice, ¿no? Y le agradezco mucho que así lo haya entendido, porque dice: Miguel Ángel deja que el lector decida al final del libro si considera o siente que efectivamente fue Dios quien le salvó, o fue la suerte, o fue la casualidad, o sea, la suma de casualidades, o todo junto, ¿no? Y para mí es maravilloso que lo haya entendido así, porque en realidad el libro está escrito de esa forma. Yo estoy contando de una forma 100% honesta qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que pasó, y que a cada uno esto le llegue de la manera en la que sienta o permita que le llegue, ¿no?
Precisamente quería terminar con esa reflexión de Fernando Parrado que termina el prólogo con esas palabras que me llamaron mucho la atención, porque es casi como una historia de final abierto. Y sí que es cierto que a lo largo de esta experiencia vamos viendo cómo intentas buscar explicación en todo momento, muy lógicas a todo lo que va pasando. Entonces esa sensación de que sea el lector el que se quede con lo que prefiera o que interprete la historia como considere, más allá de la enseñanza que hay implícita en el libro, me parece apasionante. Sin más, Miguel Ángel, despedirte y darte las gracias y la enhorabuena por el libro Renacer en los Andes, editado por Luciérnaga, y recomendarlo precisamente a esas personas, como decías al principio, que quizá en estos momentos estén en un momento de cambio, en un momento de reflexión, en un momento crucial en su vida, porque van a hallar, sin vivir esa dura y cruda experiencia, probablemente hallen pistas para encontrar las respuestas. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues yo te agradezco mucho otra vez la entrevista. El libro está escrito desde el corazón, espero que llegue al corazón y la única pretensión que tiene es justamente esta. Y es que en la medida en la que cualquier persona se enfrente en el futuro a esa montaña, porque todos nos vamos a enfrentar a distintas montañas en nuestra vida, pues si encuentran algo que les da un poco de fuerza, un poco de esperanza, un poco de ánimo, un poco de optimismo, para seguir luchando, pues el objetivo estará cumplido, ¿no? Lo que le digo a todo el mundo es que, por favor, de corazón, porque yo hubiera jurado, me hubiera dejado matar 10 veces, hubiera apostado mi vida y la de toda mi familia de que iba a morir allí, que no había forma de salir, y sin embargo salí vivo. Por lo tanto, jamás dejemos de luchar. Y para terminar, porque me ha venido a la mente algo curioso que comentábamos antes de la entrevista, ya has recibido respuestas y mensajes, desde luego, que como autor, como encargado del libro, deben emocionar, ¿no? Personas que gracias al libro pues han conseguido superar crisis bastante difíciles. Bueno, esto ha sido, antes decía, uno de los regalos ha sido el prólogo de Fernando Parrado. El gran regalo es este. El gran regalo es que ya tengo cientos, hoy día con las redes sociales es muy fácil, con lo cual tengo cientos de mensajes de personas que han leído el libro y que de alguna manera algunos me agradecen la valentía de estar hablando de Dios y de los milagros en un libro. Y todos ellos lo que me dicen, y para mí es tremendo escucharlo, de personas que me dicen: Miguel Ángel, gracias, he vivido experiencias que no tenían explicación para mí, he vivido dificultades, estoy viviendo dificultades, no sabía muy bien a qué agarrarme, de dónde coger fuerza, y el libro me lo está dando, y esto me parece es el grandísimo regalo, y de corazón lo agradezco, claro. Pues ahí queda Renacer en los Andes, el libro de nuestro invitado de esta semana, Miguel Ángel Tobías. Insisto, enhorabuena y muchísimas gracias, un placer. Gracias y hasta siempre, mucha fuerza. Llegamos al final, una semana más, una semana en la que hemos sido testigos, en la que hemos atendido a una historia de vida alucinante, la de Miguel Ángel Tobías, el hombre que se ha enfrentado en varias ocasiones a la muerte y que casi milagrosamente ha salido con vida, pero no sin antes pues llevarse una lección vital, y él dice espiritual, que le ha cambiado completamente su manera de entender la muerte y su forma de enfrentarse a la vida, de vivir el día a día. Espero que su experiencia en unas fechas tan próximas a terminar el año, cuando muchos nos replanteamos pues determinados objetivos, haya servido precisamente para los que afortunadamente no hemos pasado, no hemos vivido esas situaciones límite, pues contemos con determinados elementos para aprender, insisto, de la muerte y de la vida. Sin más, como siempre, dejamos a vuestra disposición las diferentes vías de comunicación con el programa, como son el Twitter @dragón_cmm, nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, y como no, el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es.
Tened también en cuenta que ahora en estas fechas vacacionales pues es un buen momento para ponerse al día con los programas del Dragón Invisible que no hayáis escuchado, y para ello tenéis disponibles también diferentes plataformas como www.cmmedia.es, iVoox y, como no, iTunes. Nos escuchamos aquí dentro de 7 días en CMM Radio, la radio de Castilla-La Mancha, en el Dragón Invisible, además con un invitado muy especial. Os esperamos, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Hola, soy Javier Sierra, autor de El Fuego Invisible, el premio Planeta de este año, y quiero enviar un saludo muy cordial a todos los que escucháis este programa, porque sabéis que en lo invisible se encuentra la fuerza motriz de la vida, y el dragón es parte de esa fuerza motriz.